Entonces, 1 Corintios capítulo 9, versículo del 1 al 18, vamos a hacer una lectura antifonal. Amén. Estaba preguntándome qué puedo compartir con ustedes en cuanto a la obra misionera. Y me puse a pensar en cuanto a mi propio ministerio que Dios, por su gracia y misericordia, ha permitido que pueda tenerlo en Los Cedros, en el Faro, en Chorrillos. Y hubo un versículo que me tocó mucho, específicamente el versículo 16, que el apóstol Pablo está hablando con mucha firmeza de lo que es predicar el evangelio, porque hay algo que Dios ha puesto, una carga en su corazón para poder predicar la palabra de Dios. Él como apóstol tenía muchos derechos. Sin embargo, dice aquí, hay cosas que él hace, pero que no le va a ayudar a gloriarse. O sea, hace cosas que inclusive muchos de sus o demás apóstoles han hecho, pero él los ha sobrepasado. Pero él en ningún momento se ha vanagloriado por ello. Porque la obra de Dios, hermanos, no es para hincharnos, no es para vanagloriarnos por los resultados que estamos teniendo. Como vemos aquí, hay mucho por qué orar, hay mucho que hacer en la obra de Dios. El apóstol Pablo nos dice aquí, después de haber defendido su apostolado, después de haber defendido a aquellos hermanos ingratos, como la iglesia de Corinto, que en alguna manera estaban desvalorando su ministerio o su apostolado. Sin embargo, su corazón estaba tan ocupado en la gente que de repente no lo tenía muy en cuenta de lo que ellos decían, pero sí defendía a capa y espada lo que Dios había puesto en su corazón. Un ardiente deseo por predicar la palabra de Dios. Y como dice el versículo 16, no tengo por qué gloriarme. Son preguntas que de repente debemos en esta mañana reflexionar, porque puede ser aplicado a nuestras vidas y ministerios que Dios nos ha dado. ¿Qué cosas son aquellas cosas de repente que Dios nos ha dado, pero que no debemos nosotros vanagloriarnos? Dice la palabra de Dios, hermano, que no tengo por qué gloriarme. Lo que usted tiene, lo que usted ha recibido de parte de Dios, es algo para que usted lo utilice, porque Dios le ha encomendado una tarea, una responsabilidad para hacer la obra de Dios. Sin embargo, hermano, hay un peligro muy grande que está tumbando a muchos siervos del Señor, y es el orgullo. Porque cuando uno tiene un liderazgo, a veces, hermanos, podemos caer en la tentación del orgullo, que crece tanto en las rocas como en el jardín, tanto en la gente pequeña como en la gente más alta, tanto en las iglesias grandes como aún en las iglesias que tienen 3 o 4 miembros. Cuando nosotros nos ponemos detrás de un púlpito, hermano, debemos hacerlo con bastante reverencia y temor delante de Dios. Porque la obra de Dios no debe ser llevado por el orgullo. Hay mucha gente que se está perdiendo, pero simplemente nosotros a veces, hermanos, necesitamos someternos a Dios, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras flaquezas y reconocer que lo que Dios nos ha dado es prestado y Él no puede quitar, hermano. Lo que estamos aquí conocemos de siervos y pastores que han estado en la obra o misioneros y han caído por un descuido, por un poquito de soberbia. Pensaban que la obra de Dios se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Pensaban que solamente recibiendo una palmadita en la espalda, de repente, pensando de que si los hermanos le levantaban en hombros, pensando que ellos los podían sostener en la obra, se equivocó. Porque si un siervo de Dios está confiando en la congregación, en cierta manera, en el lado humano,
puede caer y puede el hermano caer en el orgullo, y ese es el principio de la caída de todo siervo. Y yo conozco a muchos siervos que han caído en eso. Se han sostenido en la parte humana y no en las oraciones del pueblo de Dios. No en las oraciones del mismo. El apóstol Pablo nos dice, hermano, que cuando usted y yo hemos recibido este encargo de parte de Dios, debemos reconocer dos cositas: que somos débiles y que necesitamos depender solamente del poder del Espíritu Santo. Una vida dependiente de Dios. Hermanos, al recibir esta invitación de parte del pastor Morán, mi esposa me decía, ¿por qué tanto tiempo te dedicas a eso? Me dice, solamente es un día. Es una invitación, León, es cualquier invitación. Y así sea, hermano, solamente unas cuantas horas o minutos, yo debo aprender a depender de Dios. Yo debo aprender a depender de Dios en la obra. Yo puedo caer, hermano. Usted puede caer. Usted ahorita de repente, los hermanos han puesto sus ojos en usted, en la obra que está realizando usted. No permita que el orgullo, la jactancia, la soberbia esté anidándose en su corazón. El apóstol tenía tanto tiempo para pensar más en la obra que en sí mismo, que no tenía tiempo para abrigar esas cosas en su corazón. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros? ¿Pensamos más en los hermanos o pensamos en los resultados que nosotros podemos hacer en la obra de Dios? Otra cosa más que nos enseña aquí este versículo 16. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí. Ay de mí. Ay de mí, hermano. Estamos escuchando aquí al hermano William Luján, de la obra que él está haciendo o ha hecho allá en Ayacucho. Bueno, Dios nos da oportunidades para hacer la obra y para predicar el Evangelio. Pero ay de nosotros, hermanos, si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. De repente, por querer tener un poco de descanso, un poco de placer, un poco de tener la vida un poquito más, de repente, administrativa. Ay de nosotros si no salimos al campo a hacer la obra de Dios. Por buscar más interés personal y no hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo trabajaba duro. Dice que él sembraba, dice, no importa si de repente no recibía el pago que ellos se merecen. Muchas veces usted y yo necesitamos trabajar tanto y vamos a terminar de repente cansados en la obra de Dios. Y de repente podemos terminar un poco cansados y decir, pero nadie nos entiende lo que estamos pasando. Trabajamos, estudiamos, visitamos, haciendo la obra de Dios y de repente no somos entendidos. Pero la obra de Dios dice aquí en el versículo 18, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio. Dice, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El mejor pago y la mejor recompensa que recibía el apóstol Pablo era predicar gratuitamente el Evangelio, sin de repente esperar algo de los hermanos. Pero ay del apóstol Pablo si no predicaba el Evangelio. Hermanos míos, allí en la obra de Chorrillos nosotros, por la gracia de Dios, estamos aprovechando la oportunidad de trabajar específicamente con las familias. Aunque mi esposa no haya trabajado, no haya estudiado un seminario, pero yo siempre agradezco a Dios porque Dios permitió que pueda yo casarme con alguien que de repente no tiene preparación teológica, pero tiene un corazón grande para la obra de Dios. Y cada día siempre tengo que estar agradeciendo a Dios por ella, porque
la obra de Dios, hermano, lo hacemos juntos, estamos ganando a las familias y sentimos un peso por las familias. Y gracias a Dios que está Dios obrando y está contestando al trabajo que estamos haciendo. Viene la familia y vienen los hijos y la iglesia va creciendo. Por eso, hermanos, ay de nosotros si nos callamos, si no vemos esa oportunidad, ay de nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, nos está mostrando aquí. Yo quisiera, antes de continuar, leer de repente un versículo en el libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Creo que todos conocemos la historia de Sansón. Perdón, capítulo 16 de Jueces. De un hombre que quería hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. Y que había sido llamado por Dios para hacer la obra. Pero acá dice, acá en Jueces capítulo 16, un hombre que dependía de sí mismo, un hombre que hacía cosas y se gozaba en los resultados en la carne que tenía, y estaba haciendo la obra de Dios sin depender de él. Sin embargo, le dijeron aquí, en Jueces capítulo 16, la palabra de Dios dice, versículo 19, y ella hizo que él, está hablando de Dalila, que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensó, hermano, Él pensó que nuevamente se iba a librar. Él pensó, hermano, que podía tener y quería tener, digamos, la fuerza y como siempre destruir a los filisteos, pero ya Dios se había apartado de él. El apóstol Pablo me dice que nos enseña que sin el aporte y el poder de Dios es imposible hacer la obra. Pero aquí ese hombre, queriendo hacer la obra de Dios, un hombre que Dios le había dado algo, un poder de lo alto, un llamamiento celestial, lo descuidó, lo desvaloró. Y de eso tenemos que tener cuidado. No desvalorar nuestro llamamiento, nuestra vocación, porque hemos recibido algo de arriba, hermano. No es del hombre. Dios nos ha llamado. Y debemos nosotros tener cuidado de no hacer las cosas como nos parece. Si no, dice la palabra de Dios, que hay alguien que no se duerme y nos puede tumbar si no dependemos de él. Y hay de nosotros si no hacemos la obra dependiendo del Espíritu Santo, para poder predicar con poder la palabra de Dios. Y dice aquí, hermano, ¿cómo finalizó este hombre? Dice versículo 20, él como siempre dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Dios a veces nos tiene que humillar, hermano. A veces Dios nos tiene que humillar y nos hace decir, no puedes llevar mi obra así. Tiene que aprender a depender de mí. En ese libro de 1 Corintios, cuando dice, ay de mí, hermano, hace algunos años, yo he estado trabajando, casi como 8 años he estado trabajando secularmente. Siempre en cada lugar donde yo he estado, hermano, había en mi corazón, Señor, pero ¿por qué estoy en tu obra? Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, pero pudiendo estar en el campo, estoy aquí, Señor. Y hablaba la gente allí. Tenía un carro administrando un almacén allá por Chorrillos. Y a mis compañeros les hablaba la palabra de Dios. Gracias a Dios que algunos de ellos conocieron al Señor. Inclusive son trabajadores, algunos de ellos obreros que vienen en sus camiones y vienen a tocar el timbre de la iglesia porque extrañan
que alguien les predique la palabra de Dios. Y eso me sorprende, hermano. Y doy gloria a Dios porque a veces estoy en la oficina estudiando y los hermanos y las personas me tocan el timbre y son los obreros en sus camiones. Vienen a visitar a este humilde obrero, hermano. Pero en el lugar donde he estado siempre había en mi corazón el no callarme y hablar a las personas. Había un descontento de estar en un lugar pudiendo estar en la cancha, como dice, ¿no? Y Dios, hermano, ya había puesto en mi corazón. Yo congregaba en una iglesia en San Juan de Lurigancho, apoyando al pastor William Urquiaga, creo que todos lo conocemos. Pero ya habían pasado buenos años ahí apoyando al pastor, pero nos sentíamos un poquito descontentos, puesto que no podíamos darnos completamente, porque de Chorrillos a San Juan de Miraflores, a San Juan de Lurigancho, y tener hijos pequeños, como que un poquito nos bajaba y no podíamos estar allí con los hermanos y con los jóvenes. Y comenzamos a orar por Chorrillos. Y le dije a mi esposa, vamos a congregar a una iglesia en Chorrillos. Y a través de mi cuñado, el pastor William Urquiaga, me dijo, hermano, hay una iglesia allá en Chorrillos. Están orando por un pastor. Entonces yo me puse a orar con mi esposa, le dije, ya había orado por una iglesia. Y le dije al pastor que voy a congregar una iglesia bautista por allí, y era la iglesia justo donde estoy ahorita pastoreando. Ni pensaba, hermano, por aquí, que yo estaba llamándome a ese lugar. Simplemente hablé con el pastor interino y dije, hermano, mi esposa y yo vamos a congregar aquí, sea o no sea pastor, voy a congregarme aquí para hacer la obra de Dios, porque no puedo estar quieto. Y ustedes saben esas entrevistas y todas esas cosas que hay. Pero ya Dios tenía preparado un lugar allí. Y allí ahora Dios nos está utilizando. Porque, hermanos, Dios pone un fuego en nosotros para hacer la obra. Y ese fuego no hay nadie quien le pueda callar. Nadie que le pueda, hermano, apagar. Porque ahí está Dios obrando en nosotros. Estamos ganando familias. Estamos ganando jóvenes y a los niños. Y estamos acercándonos más a la gente que está por esa zona. Cuando Dios pone algo, hermano, y aprendemos a depender de Él, podemos decir como el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano? Estamos aprendiendo a depender de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí aprendamos a depender siempre de Dios. Somos débiles, flaqueamos. Hay sentimientos que todavía están allí en nosotros que pueden aflorar y pueden dañar y destruir la obra que hemos empezado. Hay mucho por hacer, hermano. Mucho por qué orar, mucho por hacer. Pero ya nosotros somos como un blanco. El diablo ya ha puesto sus ojos en nosotros para tumbarnos. Y aprendamos como el apóstol Pablo. Estas dos preguntas que dice aquí, hermano. ¿Por qué, no? ¿Por qué me es impuesta necesidad? ¿Por qué gloriarnos? No tenemos de nada por qué gloriarnos. Más bien, necesitamos nosotros aprender a depender de Dios para que el Señor nos ayude a ser un siervo útil en sus manos. Hermano, ¿quiere ser un siervo útil en la mano de Dios? Necesitamos aprender a decir, Señor, quita de mí cualquier cosa que sea un impedimento en tu obra. Quita de mí, Señor, cualquier cosa que se está anidando, que puede ser perjudicial y que de repente está allí, está dormido, pero puede en cualquier momento crecer y echar a perder todo lo que hemos empezado a hacer. Necesitamos orar y orar. Y también, hermano, que Dios siga moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, de acuerdo como Dios nos ha puesto para hacer la obra de Dios. Dios nos ha encargado algo, como dice el versículo 16, hermano, me es impuesta necesidad. Somos siervos. Nunca debemos olvidarnos que somos siervos de alguien que nos ha encargado algo a nosotros.
y que nos ha dado talentos, dones, habilidades, la vida, la elocuencia o lo que sea, nos ha dado para utilizarlo en su obra. Pero nunca debemos hacer la obra de Dios a expensas del poder de su Espíritu Santo. Nos vamos a poner en pie, por favor, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, como me habló a mí y me ha hecho entender de que él me ha encargado algo. El Señor, así como le encargó al apóstol Pablo, así como lo llamó para que sea un siervo útil para él, también le ha llamado a usted. En la obra a veces, hermano, hay muchas ingratitudes. De repente no nos pagan conforme, de repente usted espera que le pague. Pero hay un Dios que no se olvida. Hay un Dios que no se olvida de lo que usted está haciendo. Hay un Dios que no se olvida de las oraciones que está haciendo. Hay un Dios, hermano, que no se olvida que usted es una persona débil y que necesita aprender a depender de Él. El apóstol Pablo nos enseña en esta mañana, hermano, cuál es nuestro galardón: predicar el Evangelio. Escuché a una hermanita que estaba pidiendo oración por su esposo que es incrédulo. Mi mamá oró por mi papá 28 años. Un militar muy duro. Venía de lejos, mareado, y con sus palabras soeces tratando mal a mi madre, pero ella ahí arrodillada orando por él. 28 años. Y Dios tocó su corazón. Por el testimonio, por el evangelismo de su propia vida, le ganó a mi padre. Así que, hermanita, no se desanime, siga adelante en las cosas de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a continuar adelante en la obra de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos nosotros someternos a la dependencia del Señor. Hay mucho por qué hacer. Ay de nosotros si no hacemos como Dios quiere que lo hagamos. Ay de nosotros si no aprendemos a depender del poder del Espíritu Santo para predicar su palabra. Ay de nosotros, hermanos, si perdemos oportunidades que cada día, cada hora Dios nos da a cada minuto. Que el Señor nos ayude, bendiga nuestros ministerios, sus hogares. Y gracias a Dios por esta mañana.